Bienvenidos. En este video vamos a realizar la clase número 3, llamada Recursos literarios y fenómenos estéticos, correspondiente a la unidad 1, el diálogo, literatura y efecto estético. El OA que estamos trabajando es reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, y el objetivo de esta clase es conocer cómo los recursos y técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético producido. Consideraciones previas. Cuando leemos, no solo nos relacionamos con la obra, sino también con nosotros mismos, la sociedad, la cultura y el lenguaje. Gracias a esto, podemos proponer diversas interpretaciones de una misma obra y seguir otorgándole nuevos sentidos con el pasar de los siglos, contexto de recepción. De ahí que el rol activo del lector sea fundamental al leer, ya que su comprensión e interpretación del texto dependerá en gran medida de la interacción emocional que establezca con lo leído, de su capacidad de reflexionar sobre la obra y de interpretar tanto su contenido como los recursos literarios utilizados en ella. Es por esto que vamos a ver los recursos o técnicas literarias. Existen muchos recursos literarios que podemos utilizar a la hora de escribir una obra literaria. Algunos de ellos son la disposición temporal de los hechos, el tipo de narrador, las figuras literarias, las descripciones, los diálogos, etc. La literatura no es solamente un uso específico del lenguaje, sino que es una forma compleja de recrear una realidad a través de recursos que generen un fenómeno estético. La estética se puede definir como una rama filosófica que estudia la concepción de la belleza desde sus diversas perspectivas, lo bello, lo feo, elegante o burdo que pueda resultar algo, por lo que se basa en analizar la forma en que una obra se presenta y la recepción que tiene. Como dije anteriormente, existen muchos recursos literarios, pero en este caso vamos a ver los que están siendo proyectados ahora, más las figuras literarias, porque estos son los que vamos a utilizar más adelante para poder realizar una actividad. Recursos literarios. Estructura del relato. Tenemos la situación inicial primero, que es la presentación de la historia que permite situar al lector en un contexto determinado, en tiempo y lugar, y en la que se introduce a los protagonistas de la historia. En el desarrollo tenemos la parte más extensa del relato, donde se conocen los detalles de la historia, de los personajes y de los acontecimientos que los conectan entre ellos. Luego viene el quiebre, que es el momento de máxima tensión dentro del relato, y el que da paso a la situación final o desenlace, que es el cierre de la historia, en la que se revelan las interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser un final trágico, feliz o un final abierto, dejando posibilidad de continuar la historia en obras posteriores. El espacio puede ser físico o psicológico. En el espacio físico tenemos espacios abiertos, como lo puede ser el campo, y espacios cerrados, como puede ser la casa, por ejemplo. Y el psicológico tiene relación con las emociones que desprende el relato, o los sentimientos también. Disposición de los hechos. ¿Cómo se presentan los hechos de la obra? Tenemos ad ovo, que es cuando se cuenta la historia de comienzo a fin, y media res es cuando partimos desde el medio de la historia, y finalmente in extrema res es donde partimos del final de la historia contándola, desde el final al comienzo. Personajes. Pueden clasificarse según diversos criterios, por su grado de participación en la historia, donde tenemos al protagonista, al secundario, el incidental, por su transformación a lo largo de la historia, que pueden ser estáticos o dinámicos, o por su caracterización, que pueden ser planos o redondos. Y el lenguaje figurado, que es una forma de comunicación en la cual una palabra expresa una idea en términos de otra, recurriendo generalmente a una semejanza entre ellas.
Este tipo de lenguaje se encuentra en contraposición al lenguaje literal, el cual supone que las palabras tienen el sentido exacto que define su significado. Entonces ahí tenemos un opuesto entre el lenguaje figurado y el lenguaje literal. Pasamos ahora a las figuras literarias. Las figuras literarias son bastantes también, pero en este caso vamos a recordar solamente algunas, como por ejemplo la metáfora, que consiste en establecer igualdad absoluta entre los elementos. La relación de identidad que se establece significa que un elemento puede ser reemplazado totalmente por otro. Comparación. Consiste en destacar o establecer semejanzas entre los elementos. Personificación. Consiste en atribuir acciones o cualidades a objetos o seres que no pueden realizarlas por no ser propias de su naturaleza. Hipérbole. Es una exageración con la que el hablante lírico quiere destacar una característica de algo. Hipérbaton. Consiste en alterar el orden lógico de la palabra en una oración. Anáfora. Consiste en la repetición de la misma palabra al comenzar diferentes oraciones. Aliteración. Consiste en repetir sonidos iguales o semejantes en diferentes palabras. Epíteto. Consiste en el empleo de adjetivos precisos de manera que cada uno de ellos sea una certera descripción. Onomatopeya. Consiste en la imitación de sonidos. Y finalmente, antítesis, que es la contraposición de dos frases de significados opuestos, pero cercanos. ¿Por qué son importantes estos recursos? Porque te ayudarán a comprender mejor la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué reacción provoca en mí la lectura de este texto? ¿Con qué emociones asocio el texto leído? ¿Qué aspectos específicos de la obra son lo que me provocan reacciones? ¿Por qué un texto puede generar diversas reacciones en los lectores? ¿Cómo logra un texto generar efectos en los lectores? Para aplicar lo que acabamos de ver, vamos a leer el retrato oval de Edgar Allan Poe. El retrato oval, Edgar Allan Poe. El castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme, malhadadamente herido como estaba, de pasar una noche al ras, era uno de los edificios, mezcla de grandeza y melancolía que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los Apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase, y de ellos pendían un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en sendos marcos dorados, de gusto arabesco. Me produjeron profundo interés, y quizá mi incipiente delirio fue la causa. Aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales, sino también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitable. Hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era hora avanzada, encender un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado de mi cabecera, y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo, guarnecidas de festones, que rodeaban el lecho.
Quíselo así para poder al menos, si no reconciliaba el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación de esas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada, en que se criticaban y analizaban. Leí largo tiempo, contemplé las pinturas religiosas devotamente. Las horas huyeron rápidas y silenciosas, y llegó la medianoche. La posición del candelabro me molestaba, y extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de sus numerosas bujías dio de pleno en un nicho del salón que una de las columnas del lecho había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Vi envuelto en viva luz un cuadro que hasta entonces no advirtiera. Era el retrato de una joven ya formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio, pero en tanto que mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más serena. Al cabo de algunos momentos, miré de nuevo el lienzo fijamente. No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido, porque el primer rayo de luz al caer sobre el lienzo había desvanecido el estupor delirante de que mis sentidos se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. Se trataba sencillamente de un retrato de medio cuerpo, todo en este estilo que se llama, en lenguaje técnico, estilo de viñeta. Había en él mucho de la manera de pintar de Soli en sus cabezas favoritas. Los brazos y el seno y las puntas de sus radiantes cabellos pendíanse en la sombra vaga pero profunda que servía de fondo a la imagen. El marco era oval, magníficamente dorado y de un bello estilo morisco. Tal vez no fuese ni la ejecución de la obra ni la excepcional belleza de su fisonomía lo que me impresionó tan repentina y profundamente. No podía creer que mi imaginación, al salir de su delirio, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Empero, los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco no me permitieron dudar ni un solo instante. Abismado en estas reflexiones, permanecí una hora entera con los ojos fijos en el retrato. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hiciera estremecer acabó por subyugarme. Lleno de terror y respeto, volví el candelabro a su primera posición, y habiendo así apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me apoderé ansiosamente del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval, y leí la extraña y singular historia siguiente. Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mal hora amó al pintor y se desposó con él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus amores. Ella, joven, de rarísima belleza, toda luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte, que era su rival, no temiendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla, mas era humilde y sumisa, y sentóse pacientemente durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo, solamente por el cielo raso. El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día, y era un hombre vehemente, extraño, pensativo, y que se perdía en mil ensueños, tanto que no veía que la luz
que la luz que penetraba tan lúgubremente en esta torre aislada secaba la salud y los encantos de su mujer, que se consumía para todos excepto para él. Ella, no obstante, sonreía más y más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea, y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual de día en día tornábase más débil y desanimada. Y, en verdad, los que contemplaban el retrato comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor y del profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero, al fin, cuando el trabajo tocaba su término, no le permitió a nadie entrar en la torre, porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con que tomaba su trabajo, y levantaba los ojos rara vez del lienzo, ni aun para mirar el rostro de su esposa, y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo borrábanse de las mejillas de la que tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieron transcurrido, y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, solo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse, y entonces el pintor dio los toques y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado, pero un minuto después, estremeciéndose, palideció, intensamente herido por el terror, y gritó con voz terrible: «En verdad, esta es la vida misma». Se volvió bruscamente para mirar a su bien amada. Estaba muerta. Para complementar la lectura de este cuento, vamos a ver un video que nos cuenta la misma historia, pero con imágenes. Fue una fría noche de invierno durante el transcurso de nuestra travesía. Mi estado de salud era lamentable y el temporal no ayudaba. Así que mi ayudante, pese a mi voluntad, decidió pedir hospedaje en un edificio que inspiraba una mezcla de grandeza y melancolía, y que, según fuimos comprobando conforme nos adentrábamos, había sido recientemente abandonado y, al parecer, también profanado. Decidimos instalarnos en una de las habitaciones menos suntuosamente amueblada. Estaba situada en una torre y su decoración era un tanto rara, pero bien conservada. De los muros empapelados pendían también un gran número de lienzos en marcos dorados. Hice a mi ayudante cerrar los pesados postigos de la habitación y encendí un candelabro para que, si no podía conciliar el sueño, distraerme al menos entre la contemplación de los cuadros y la lectura de un libro que había encontrado sobre la cama y que trataba sobre las críticas y análisis de dichos cuadros. Leí largo tiempo contemplando las pinturas. Cuando la posición del candelabro comenzó a molestarme, extendí el brazo con dificultad para no turbar el sueño de mi compañero e intenté colocarlo de modo que me alumbrara un poco mejor. Pero ese movimiento produjo un efecto inesperado y la luz dio de lleno sobre un cuadro en particular en el que no había reparado aún mi atención.
Me sumergí de nuevo en el libro en busca de más información. Era el retrato de una joven del lugar, de extraña belleza, que en mal momento conoció y se enamoró del pintor. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte su pasión. Ella era toda luz y sonrisa, muy viva. No odiaba más que el arte, que tenía completamente obsesionado al pintor. Terrible impresión causó a la dama oírle hablar del deseo de pintarla. Mas era humilde y generosa, y se sentó pacientemente durante largas horas, horas que se convirtieron en semanas, y éstas a su vez en meses. Era un hombre vehemente, extraño, pensativo, y que se perdía en mil cavilaciones y en sueños, tanto que no veía que la luz que entraba vagamente en la torre aislada secaba la salud y los encantos de su compañera, que se consumían para todos, excepto para él. Ella, sin embargo, sonreía, pues veía que el pintor experimentaba un gran placer en su tarea y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de lo que tanto amaba, la cual, día tras día, se tornaba más débil y desanimada. Tras varios meses de trabajo, el pintor acabó por fin su obra y durante un instante quedó en éxtasis, contemplando el trabajo que había realizado, pero solo un segundo después se estremeció al ver que la vida de su compañera ya solo quedaba reflejada en aquel estúpido lienzo. Volvemos acá entonces ahora. Discutamos sobre la obra. Situación inicial. ¿Cómo se plantea la situación inicial? Nuestra obra parte, ¿cierto?, con la llegada de dos hombres a una casa que estaba abandonada. Debido a que uno de estos estaba con problemas de salud, ¿cierto? Entonces deciden meterse ahí para pasar la noche. Y ahí parte nuestra historia. Quiebre. ¿Cómo se plantea el quiebre? Tenemos el quiebre cuando esta persona está en una habitación, ¿cierto? Y toma un libro. Entonces él mueve un candelabro que tenía para iluminarse en ese momento y debido a esto ve el cuadro, un cuadro que no había visto anteriormente. Este cuadro, ¿cierto?, era un retrato de una mujer que él en un momento le dio la impresión de que era una persona la que estaba ahí mirando. Entonces él toma el librito, que es donde salía la descripción de cada libro, y comienza a leer la historia de este cuadro. Entonces ahí nos transporta a la historia de el pintor con su mujer, ¿cierto? Y ahí tenemos un quiebre en la historia. ¿Cómo se plantea el final? Bueno, el final de esta historia es cuando el pintor termina de realizar su obra y se da cuenta de que su mujer estaba muerta. ¿Qué vemos acá? Que podemos tomarlo de dos formas. Uno, que podría ser que, como él decía ahí, que estuvo días y horas y que estaba muy obsesionado con pintar, y ella estuvo tanto tiempo ahí sentada, con solamente la luz que se colaba, ¿cierto? Fue perdiendo fuerza y vitalidad.
Y por otro lado también podemos ver tomarlo como que al momento de pintar, el esposo, ¿cierto?, iba traspasando la vitalidad de la mujer al cuadro. Por eso, en el momento en que él realiza la última pincelada, ella pierde su vida. Narrador. ¿Por qué el narrador es protagonista? Porque tenemos, ¿cierto?, la historia que parte con estos dos hombres y le empieza contando el patrón, ¿cierto? Porque dice que va con su criado. Entonces, él empieza contando esta historia de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que a él le pasó en ese momento, cuando estaba malherido, cuando se mete en esta casa abandonada, ¿cierto? Y luego nos va relatando la otra historia que él la leyó. Espacio. ¿Cómo se describen él o los lugares? Vamos a volver un poco al texto, porque acá nos describían, ¿cierto?, cómo era el castillo cuando que ellos veían cuando iban entrando, ¿cierto? Dice, los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase. Vendían un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas en estilo, encerradas en sendos marcos dorados de gusto arabesco. Ahí tenemos, ¿cierto?, el detalle de cómo se veía el entorno del castillo, ¿cierto? Dice que ellos también se metieron en una habitación que es más pequeña, decía también lo de los cuadros, daba detalles de cómo era que tenía candelabros, ¿cierto? Ahí tenemos el detalle de cómo era el entorno en el que ellos estaban insertos. Personajes. ¿Cómo se caracteriza la joven y el pintor? Volvemos nuevamente a la obra, ¿cierto? Y también teníamos acá cuando comienzan a contarnos la historia del pintor con su esposa, el detalle de cómo eran ellos. Entonces, acá dice, era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero. Amaba el arte, ¿cierto? La joven era de rarísima belleza, toda luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte. Tenemos más características a través de este párrafo. Decíamos que el pintor era apasionado, que ella era sumisa, era un hombre vehemente, extraño, pensativo y que se perdía en mil ensueños. Ella sonreía más y más porque veía que el pintor disfrutaba. Entonces ella, claro, ella lo amaba y se ponía feliz también con que a su esposo le fuera bien. Entonces ahí tenemos como características psicológicas y físicas de cada personaje. Lenguaje figurado, ¿en qué parte se utiliza? Bueno, acá no es solo el lenguaje figurado lo que tenemos que destacar. También podemos identificar figuras literarias, que son las que vimos anteriormente, ¿cierto? Que también volvemos al texto para identificarlas. Yo acá las tengo subrayadas. Por ejemplo, acá, levantaron sus altivas frentes. Hipérbaton. ¿Qué era el hipérbaton? Cuando desordenamos el orden de una oración para darle un estilo diferente al texto, ¿cierto? Para eso son para eso son las figuras literarias. Sus altivas frentes. Podría haber sido sus frentes altivas. Más abajo tenemos, pues ya era hora avanzada, es una metáfora que alude a que ya se hacía tarde, ¿cierto? Que era de noche. Al leer esto damos cuenta que se refiere a eso, ¿cierto? Sin la necesidad de que diga
que diga literalmente que se había hecho de noche, sino que lo da a entender de esta forma. Cortinas de negro terciopelo, nuevamente tenemos hipérbaton, ¿cierto? Cortinas de terciopelo negro, podría haber sido la oración normalmente, pero la desordenamos, ¿cierto?, para darle un estilo diferente a la escritura. Las horas huyeron rápidas. Personificación. Las horas no huyen ni tampoco lo hacen de forma rápida. Por lo tanto, estamos dándole una característica humana a las horas. Vi envuelto en viva luz. Personificación nuevamente. La luz no tiene vida. Entonces, estamos dándole una característica nuevamente a la luz. Hasta entonces no advirtiera. Hipérbato nuevamente. Desordenamos la oración. Que no advirtiera hasta entonces. Más abajo dice, mis sentidos se hallaban poseídos. Hipérbole, estamos exagerando. ¿Ya? Que era tanta, es una forma de decir, claro, de que sus sentidos estaban concentrados plenamente en lo que estaba él haciendo. Pero exageramos y dice que la concentración de sus sentidos era tanta que se hallaban poseídos. Exageramos también. Magníficamente dorado, también estamos exagerando, ¿cierto? Con la palabra ahí, magníficamente dorado, dándole énfasis a eso. Excepcional belleza, también damos énfasis, exageramos, ¿cierto? Otra hipérbole. Permaneció una hora entera con los ojos fijos, eso también es una hipérbole. Y dice, es para dar a entender que estuvo largo tiempo observando, pero lo exageramos y decimos que estuvo una hora entera con los ojos fijos en el retrato, ¿cierto? Más abajo tenemos que mal hora amó. Tenemos también otro desorden, ¿cierto? De la oración. Hipérbato nuevamente. Con la alegría de un cervatillo. Comparación. Estamos comparando la alegría de la joven con la de un cervatillo. Y también acá tenemos finalmente durante largas semanas. También es hipérbole porque dice largas semanas. ¿Cierto? Exagerando, dándole énfasis a que fue el tiempo extenso. Y bueno, obviamente dentro del texto existen más figuras, pero yo quise destacar algunas solamente para que entendamos un poco de cómo realizar el ejercicio. Para finalizar, voy a dejar una actividad en la que ustedes deben leer atentamente el texto El ruiseñor y la rosa y luego responder las preguntas del cuadro, que fue lo mismo que nosotros acabamos de hacer recién. Dejé acá un link, ¿cierto? Para que ustedes puedan buscar el texto y que todos puedan leer el mismo. Y así no tengan dificultades. Lo voy a mostrar acá para que no tengan problemas cuando lo busquen. Aquí está. Ese es el texto que les debe aparecer para realizar la actividad del cuadrito. Y esta actividad va a ser revisada en un próximo video. Vamos a hacer el mismo ejercicio de leer el texto, ¿cierto? E ir analizándolo paso por paso. ¿Ya? La idea es notar cómo los recursos literarios influyen en el momento de escribir un texto y cómo también eso hace que nosotros podamos captar los sentimientos que están en el texto mismo de otra manera. Y acá abajito les voy a dejar los correos de los profesores, por si tienen alguna duda, pueden dirigirse a su profesor de la asignatura vía correo electrónico. Y con eso finalizamos. Nos vemos en un próximo video.